Este es el vídeo que le hubiera gustado ver a mi yo del pasado, concretamente 16 años atrás, cuando entré en la Facultad de Derecho de León. E ingenua de mí, pensaba que estudiar letras era lo mío, porque al fin y al cabo a mí se me daba muy bien estudiar, relacionar conceptos, memorizar y soltarlos el día del examen. Hasta que me enfrenté a mi primer texto legal y antes de llegar al primer punto ya no recordaba de lo que iba ese texto porque no encontraba ni cohesión entre las palabras y muchísimo menos coherencia. Vamos, en resumen, que no entendía absolutamente nada. Salvo Derecho Civil y Derecho Penal, el resto de las asignaturas me resultaban de lo más abstracto. Para mí, en lugar de estudiar letras, parecía que estaba estudiando fórmulas matemáticas, porque de verdad que no era capaz de entender nada. Y yo veía al resto de mis compañeros que se quejaban del volumen de documentación que teníamos que estudiar, pero para mí ese no era el problema. Para mí el problema es que no lo entendía. De hecho, ya os digo, antes de llegar al segundo párrafo de cualquier cosa que me estuviera leyendo, ya no recordaba de lo que iba el primer párrafo, y muchas veces el segundo párrafo contradecía el primero y me remitía a otro artículo después y al final no entendía nada. ¿Qué ha pasado? Que a lo largo del tiempo esos conceptos han ido madurando, muchos de ellos se pueden explicar de forma más simple y otros requieren un tiempo de maduración. Por eso a mí ahora en la práctica me resulta tan sencillo y de hecho hasta hace bien poco, cuando empecé a ejercer, muchas de las cosas que yo me estudié, de los conceptos que me estudié en la facultad, empezaron a adquirir sentido en la práctica. ¿Qué os vengo a hablar en el vídeo de hoy? Diréis, bueno, ¿qué nos estás contando, Begoña? Bueno, pues resulta que esta mañana estaba yo en el juzgado y tenía dos vistas y entre vista y vista estaba pensando lo fácil que me resultaba en la práctica derecho procesal y lo complicado que para mí fue en su momento acercarme a esa materia. Lo primero, ya os adelanto que os podéis reír de mí, porque yo la primera vez que escuché derecho procesal me sonaba como a Gas Natural S.A., yo que sé, a cualquier tipo de empresa de suministros. No sabía lo que era procesal, ¿vale? Con lo fácil que hubiera sido que un profesor se acercara a mí y me dijera, mira Begoña, procesal viene de procedimiento y procedimiento son la serie de trámites que va a tener que llevar a cabo tu escrito, tu demanda, tu denuncia, cualquier petición que tú le hagas al juzgado hasta que obtengas una sentencia final. Eso es, Begoña, lo que le llamamos procedimiento y para mí hubiera sido muchísimo más sencillo comprender esa asignatura. Y entonces, mientras pensaba esto esta mañana, me acordé de que un compañero me había puesto en YouTube una sugerencia de vídeos en la que me decía que podía hacer esquemas de juicios civiles y penales para los compañeros que se estrenan en la profesión, que tengan una guía, o para los estudiantes de Derecho que se quieran acercar un poco a la práctica procesal. Así que voy a iniciar una serie de vídeos intentando utilizar un lenguaje coloquial y llano para que me entendáis y os resulte más divertido. Así que comenzamos. Lo primero que os quiero comentar a todos aquellos que seáis estudiantes de Derecho y que queráis ejercer en el futuro como abogados es que la asignatura más importante es Derecho Procesal, sin restarle importancia al resto. ¿Por qué es Derecho Procesal? Porque cualquier petición que hagáis al juzgado, ya sea civil o penal, va a seguir una serie de trámites hasta que obtengáis una resolución, ya sea a través de un auto o de una sentencia de un juez. Y esos pasos a seguir es a lo que le llamamos procedimiento. Y variarán en función de la acción que ejercitemos. Si es civil, pues habrá un cauce diferente, así es penal. Y eso es lo que en la práctica vais a tener que dominar. Una vez que hemos entendido a qué nos referimos con procedimiento, es decir, a todos esos pasos que tenemos que seguir hasta que obtenemos un pronunciamiento judicial, ya sea a través de un auto o de una sentencia, es importante saber cómo se inician esos procedimientos. Y hay dos vías, de oficio o a instancia de parte. Y aquí nos vamos a centrar en lo que nos corresponde, a instancia de parte. ¿Y esto qué significa? Cuando un cliente viene a nosotros como abogados y quiere hacer una solicitud al juzgado, ya sea civil o penal. Imaginaros, vamos a poner un ejemplo, civil, me quiero divorciar, o penal, quiero denunciar a mi vecino. Esto es a instancia de parte. Quiero contaros una anécdota. Cuando yo empecé de pasante en un despacho y tenía que hacer cualquier escrito al juzgado, una de mis mayores inseguridades era saber a dónde iba a ir ese escrito, de qué manera iba a llegar al juzgado y por qué manos iba a pasar hasta que llegara al juez. Esto es el procedimiento, así de sencillo, saber desde que nos sentamos a hacer una demanda, una petición al juzgado, hasta que obtenemos una sentencia. Y hoy voy a empezar a hablar de las demandas, cómo se hace una demanda.
¿Y qué es una demanda? Utilizamos el término demanda cuando hablamos de la vía civil, pero en realidad demanda lo que significa es petición, solicitud que le hacemos al juez para que éste nos conteste, ya sea dándonos aquello que pedimos o negándonoslo. Pues bien, los que seáis estudiantes de Derecho sabéis que las demandas se estructuran en hechos y en fundamentos de derecho. Los hechos, claro está, consisten en contarle al juez aquello que le pedimos, hacerle pues una petición de aquello que estamos invocando, que estamos reclamando, que estamos reivindicando. Y los fundamentos de derecho, aparte de la fundamentación jurídica, consisten, y esta parte es muy importante en una demanda, y ahí se ve si el abogado está iniciando bien el procedimiento o no, es saber si esa petición la estamos haciendo en el juzgado acertado, ya sea si es competente territorialmente o no. Si esa persona a la que se lo estamos pidiendo se lo podemos pedir, es decir, al contrario. Si estamos en plazo para hacer esa petición, si estamos utilizando el cauce correcto para hacer esa petición, cuánto vale esa petición y luego la parte más importante de una demanda, que es el suplico, qué es realmente aquello que estamos pidiendo. Por eso es tan importante, antes de ponernos a redactar, identificar los hechos controvertidos, es decir, aquello que vamos a discutir, luego saber qué norma vamos a aplicar y saber si estamos utilizando el cauce correcto para poder presentar esa demanda, sin desmerecer los hechos a los que yo siempre le doy tanta importancia. Como veis, son muchos los frentes que tenemos abiertos cuando vamos a hacer una demanda, pero no os asustéis, en la práctica es mucho más sencillo que lo que os estoy explicando en la teoría. Lo primero que tenéis que hacer antes de poneros a redactar una demanda es hablar mucho con el cliente. ¿Para qué? Para identificar el problema, para saber exactamente qué es lo que le vamos a pedir al juez. Y una vez que sepamos qué es lo que quiere nuestro cliente, cuál es el problema, lo que le llamamos hechos controvertidos, le tenemos que pedir al cliente que nos aporte esa prueba que sustente esa pretensión, aquello que avale lo que está pidiendo. Y una vez que tengamos esa prueba y los hechos claros, los hechos controvertidos, lo que vamos a discutir o lo que le vamos a pedir al juez, va a tocar sentarse en el despacho y saber. Ahí es donde entran los fundamentos de derecho, la parte procesal. ¿A qué juzgado nos tenemos que dirigir? ¿Cuál es el competente para saber de eso que estamos pidiendo? Saber si esa persona a la que le vamos a pedir aquello que está reivindicando nuestro cliente es la acertada, lo que le llamamos la legitimación pasiva, si el demandado es a la persona a la que se la tenemos que pedir, si estamos en plazo para hacer esa petición. También si el cauce que utilizamos es el cauce correcto, si el procedimiento que vamos a utilizar es el correcto, el que va a garantizar la viabilidad de nuestra pretensión. Luego tendremos que cuantificar esa demanda, porque sabéis que las demandas tenemos que cuantificarlas, salvo que sean de cuantía indeterminada, como puede ser un divorcio. Pero si no, tenemos que saber cuánto vale nuestra demanda, cuantificarla económicamente. Y luego hacer un buen suplico, donde vamos a tener que identificar perfectamente aquello que le vamos a pedir al juez. Por eso dicen que un buen abogado se mide en el suplico. Si tenemos claro cuáles son los hechos, haremos un buen suplico. Y para mí, la parte más importante de una demanda, como os decía, aparte de saber dónde nos tenemos que dirigir, cuál es la acción que invocamos y si el procedimiento es el correcto, es redactar muy bien los hechos, darle los hechos de forma clara al juez, para que éste luego nos lo motive jurídicamente, pero sobre todo explicarle correctamente al juez aquello que estamos pidiendo. Por eso nunca le restéis importancia a hablar con el cliente. En resumen, podríamos decir que para hacer una muy buena demanda y que ésta tenga viabilidad, lo más importante es saber qué es lo que vamos a pedir, para posteriormente saber dónde pedirlo, a quién pedirlo y cómo pedirlo. Y la parte del derecho que se ocupa de regular dónde, a quién y cómo pedirlo es el derecho procesal. De ahí la importancia de la asignatura de derecho procesal en la carrera, que es lo que os anunciaba al principio. Espero que os haya quedado algo claro de este vídeo. Lo he intentado hacer lo mejor que he podido, pero me está resultando muy difícil simplificar estos conceptos. Estoy valorando mucho la labor que hacen los profesores universitarios, la verdad, porque no es tan simple. Me resulta más difícil grabar este vídeo que redactar una demanda. Con esto os lo digo todo. Así que dependiendo de la aceptación que tenga este vídeo, continuaré con los esquemas de juicio que me propuso el compañero.
Gracias por verme, gracias por estar ahí una semana más, de verdad, de corazón, gracias por vuestros comentarios y como siempre os digo, un placer y nos vemos en el próximo vídeo.